22 de julio, Nara, ¿qué celebramos un día como hoy? Hoy es el Día del Cerebro. Este día es promovido. Hoy es el día justamente que el cerebro ya el viernes ya no nos funciona. Pero estuvo fuerte la productora. Sí, bueno, sí. Fuerte. Dijo, che, es el día del cerebro, Sí, úsenlo. Mirá, Fernanda, Sí. me dijo, mirá, Fernanda, es el día del cerebro. Yo dije, no, pero bueno, está bien. Bueno. La productora se hace la que no escucha, pero sí. Úsenlo y muchacho, Úsenlo. vamos, aire, dijo, ya no le pudiste contestar. ¿no? Exactamente. Bueno, hoy ya estamos a fin de llegando de una semana Larga. con bastante Larga. trabajo y como que el cerebro ya no nos funciona tanto. En homenaje a aquel día del cerebro. Hoy este Al cerebro, día me vas a Al decir. cerebro. Al cerebro. Este día es promovido por la Federación Mundial de Neurología con el fin de concientizar a la sociedad cómo prevenir enfermedades cerebrales, obviamente, no solo para la cognición, sino también para las funciones básicas del cuerpo humano, porque ya que es un órgano bastante importante en la vida en general. Muy bien. Bueno, ahí está, es muy explicativo este video. Este Vos video sabés que estamos viendo, sí. las veces que te toca, o me ha tocado hablar con un neurólogo, te dicen que el cuerpo humano tiene 3 partes bien identificadas. El Sí. cuerpo en sí, el corazón y el cerebro. Que Es que son es el mundos- órgano más importante, es uno de los órganos más importantes que tenemos, obviamente, y hay que cuidarlo. Por eso ejercitarlo fundamentalmente, Ejercitarlo, que nos olvidamos. nutrirlo. ¿Nunca les pasó de, bueno, ¿te acuerdas que lo hablábamos hace un tiempito acá en este programa, de andar en modo automático, de llegar a un lugar y no saber cómo llegamos? Sí. Es decir, pero si yo, o vos que venís en moto, digo, pero yo vengo en moto, y vos sabés que manejaste con cuidado, pero digo, Claro. ¿a quién viene el Pero camino? no sabés en el camino que... En modo automático. Está en Narnia, sí. Sí, en modo automático. Y hay ciertos parámetros que nos ayudan justamente a salir de ese modo automático. Pero por este tema vamos a hablar con el neurólogo Juan José Quintana, docente de la Cátedra de Neurología de la UNE. Doctor, ¿cómo le va, Juan José Quintana? Marcelo, Nara, Guido y Fernanda, para el Informativo Federal a las 7 los saludamos. Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos temprano, Tan doctor. temprano. Hoy es el Día del Cerebro y una pregunta parece simple, ¿no? Pero ¿es el cerebro el órgano más importante de nuestro cuerpo? Yo como neurólogo debería decir que es más importante. Claro. Incluso si le preguntamos a un cardiólogo probablemente no lo diga así, pero en realidad es el órgano más importante por la cantidad de personas afectadas con problemas neurológicos irreversibles que está habiendo y que provoca un colapso en todos los sistemas de salud del mundo. La neurología debe ser una de las carreras con la cardiología a que más libros se le dedica, más textos, más películas se le dedica, porque encima hay películas basadas en hechos reales. Series. Series. Ahora, doctor, ¿usted por qué entra en esta especialización? ¿Qué lo llevó a ser neurólogo? A mí me gustó siempre ver lo desconocido, o sea, lo que nos acercaba más al contacto del ser humano con la naturaleza, con el medio. Y bueno, en realidad lo que más relaciona todo es el cerebro, por la cantidad de vías nerviosas que tenemos, relaciona con los aromas, por el sentido del olfato, con los sabores, el sentido del gusto. O sea, es una de las causas por las cuales más me interesó, más me llevó a una de las posgrados más difíciles que hay en la especialidad médica, ¿cierto? Porque el único cosa que diferencia del resto de los miembros de la naturaleza es el cerebro. Lo único que nos hace pensar, que nos hace reaccionar frente a un estímulo es el cerebro. Ahora, doctor, obviamente recuerde siempre que la pregunta puede venir del desconocimiento total, ¿no? Es como si tuviéramos que comparar el cerebro, es como una mini computadora que tenemos en la cabeza. No entendí bien la pregunta porque estoy un poquito dentro del hospital. No, le decía que si el cerebro, usted me habla de las múltiples funciones que puede llegar a tener, desde lo motriz, desde lo sensorial.
¿Ustedes cómo lo van trabajando? Digo, ¿los van trabajando por parte en esa especialización difícil que me hablaba recién? ¿Es desde lo abstracto, desde lo más abarcativo primero? ¿Cómo es el estudio del cerebro? Nosotros, o sea, depende de la patología. Sí. O sea, nosotros el cerebro, como cualquier otro órgano del cuerpo, no está desprendido del cuerpo, o sea, pertenece a toda una organización. Entonces, nosotros tenemos que tomar, cuando viene una patología que nos afecta a la parte neurológica, tenemos que tomarlo como un ser, una cosa única, no manejar desde la imagen, o sea, el cerebro como está, es una víscera que está dentro de una caparazón que es el cráneo. Entonces necesitamos recurrir a la clínica, que es hablar con el paciente, relacionarnos con el paciente, a ir hasta exámenes complementarios que son los estudios de alta complejidad, la resonancia, la tomografía, depende de la patología que uno piensa que está estudiando. Doctor, Nara Rivero le habla. Siguiendo un poco la línea porque justamente hoy es el Día del Cerebro, para concientizar sobre las enfermedades y posibles patologías, ¿hay algunas actividades que se puedan realizar para justamente evitar estas enfermedades? En general no hay actividades, o sea, lo que se habla, vamos a tomar la World Federation, que es la Federación Mundial de Neurología, estableció el 22 como el Día del Cerebro en reconocimiento a los múltiples aspectos que genera el cerebro y enfermedades. Por ejemplo, hoy la enfermedad que ocupa el centro es el Alzheimer, por ejemplo, es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura. Si vamos a tomar un ejemplo a la pregunta, es una enfermedad que no tiene cura, pero se lo puede prevenir mediante estudios complementarios, hacerlo de rutina a partir de los 50, 55 años o en cualquier edad donde hay un factor de predisposición como una diabetes, una hipertensión arterial, un sedentarismo, un tabaquismo. Entonces, en esos casos se puede hacer en forma preventiva estudios de alta complejidad para ver cómo está el paciente y cómo están sus arterias, cómo están su parénquima cerebral, cómo está funcionando todo. El Alzheimer es un ejemplo muy válido para este tipo de cosas. Por ejemplo, el primer presupuesto que tiene después de armas Estados Unidos es el Alzheimer, porque se calcula que hoy en el mundo hay 55 millones de personas con Alzheimer. O sea, sumando todos los cánceres, sumando todo el resto de enfermedades neurológicas, no equiparan a la cantidad de personas con Alzheimer que están, qué sé yo, generando gastos a la actividad social. Justamente, usted hablaba del gasto que se realiza para esta enfermedad del Alzheimer, pero mi pregunta tiene que ver con, ¿es el cerebro aún el órgano más difícil de entender para el ser humano? ¿Es el órgano o es el cerebro el órgano que todavía el ser humano no logró comprender del todo cómo funciona? En realidad, el cerebro, cuando todavía se sigue estudiando, incluso hace un tiempo atrás se hablaba que las neuronas que se perdían, ya sea en un ACV, ya sea en un tumor, un traumatismo de cráneo, no se regeneraban. Y ahora se habla de la neuroplasticidad, o sea, la evolución que puede tener una neurona. O sea, está en estudio. El cerebro es una temática que nunca se va a terminar de estudiar, porque cuando vamos pensando que sabemos algo, nos damos cuenta por otra teoría que sabemos, estamos a mitad de camino y que no sabemos casi nada. El cerebro es una cosa que permanentemente se están estudiando. En los congresos aparecen nuevas cosas cada vez, aparecen enfermedades genéticas en pediatría que nunca se estudiaban antes. No me Asperger, que ahora empezó a tener ese énfasis que nunca antes se estudiaba, o sea, una cosa que no se sabía que era. O sea, continuamente están apareciendo nuevas enfermedades genéticas
está poniendo nombre y apellido. Aquellas enfermedades raras que son de difícil tratamiento, que no tenían tratamiento, mejor dicho, porque no se sabían qué eran. Doctor, ¿usted recomienda algunas actividades para mantener las funciones cognitivas? Generalmente sí, principalmente tener una vida social activa, tener mucha actividad física, pero principalmente vida social activa, la lectura de libros. El crucigrama está muy peleado, eso que se decía, tratar de mantener la mente intacta, la mente joven. Lo principal es mantener una actividad social donde uno va a interactuar. La interacción de personas es lo mejor que hay para el cerebro activo. Y por supuesto, despojarse de algunas cosas, o sea, Doctor, entre me quiere, el tema del alcohol, el tema de las drogas, el tema del tabaco y el tema del sedentarismo para mantener una buena oxigenación neuronal. me parece súper interesante esto que acaba de decir de la vida social. Sí. ¿Qué significa que una persona más retraída, más solitaria, es decir, cuáles son las consecuencias de este tipo de comportamiento? Tenemos personas que se aíslan, que prefieren la soledad, la tranquilidad del hogar o de un lugar específico a una vida social mucho más activa. ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de persona? Digo, sumado a un sedentarismo, por ejemplo. Cuando uno se abstrae de salir, de tener relaciones, de tener relaciones sociales, estamos siempre hablando, es lo que estamos predisponiendo a que cada vez nos vamos cerrando más en nuestro mundo, vamos perdiendo parte del vocabulario, empiezan a aparecer lagunas, porque hacemos una vida muy rutinaria y solos, y el hombre ya como es gregario por naturaleza, necesita tipo de actividad, mantener una actividad social permanentemente, de juntarse para hacer deportes. El solo hecho de recordar cosas es más importante probablemente que un medicamento. En el Alzheimer, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la neurorehabilitación. La neurorehabilitación es recomenzar a vivir su vida. O sea, se le traen fotografías antiguas, se le hace ver quiénes son las personas que están, se le hacen ver lugares que fueron familiares en su momento, para que el paciente vaya reconstruyendo su historia. O sea que la vida social, así los amigos, compartir anécdotas, a lo mejor se acordó, familiar, una familia que contiene es importante, más que estar cerrado en soledad. Última, y agradeciéndole profundamente vuestra atención. ¿Cómo estamos en esta ciencia, la neurología, en la provincia del Chaco respecto de la Argentina, respecto de Buenos Aires? Yo creo que estamos bien. Ahora con los nuevos métodos de encontrarnos, aunque sea virtualmente, como fuera la pandemia, yo creo que estamos bien. Tenemos métodos de diagnóstico. Obviamente faltan algunos, pero lo básico, que cubriría el 80-90% de las patologías en el medio yo me refiero a lo que sea Arnea, Corrientes, Chaco, sí, podemos encontrar todo lo que necesitamos para todo el diagnóstico. ¿Y la Argentina con respecto del mundo, de los primeros países del mundo? Bueno, últimamente empezaron a haber escasear algunos elementos, porque hay que mantener permanentemente activados los elementos de trabajo, elementos de diagnóstico. Claro. En relación hay muchos profesores de neurología que están en la World Federation que son argentinos, o sea que no estamos tan dejados en todo el mundo. De ahí a que se puedan poner en práctica algunas cosas que aprenden por ahí, es un poquito difícil por el tema del precio, lo que estamos teniendo ahora problemas, ¿no? Doctor,
Perdone, pero usted sepa que por ahí lo perdemos en la señal, está muy cortado, pero la verdad le queremos agradecer profundamente. No le dijimos felicidades, el Día del Cerebro. Es una de las personas que por sus manos han pasado muchos casos, así que felicidades y gracias por la atención. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también, muchas gracias. Doctor Juan José Quintana, jefe cátedra de Neurología de la UNE. Debe ser, bueno, lo dijo él, es la especialización más difícil de la carrera de medicina. Sí, y es también incluso la residencia más difícil para los médicos. O sea, una cosa es ser el médico, la residencia común, que la tiene que pasar en su momento, y después cuando empieza la especialización debe volver a ser residente en neurología, y es creo que una de las ramas de la medicina donde más tienen que estudiar los médicos, día a día, mes a mes, año a año. Recién decía él, en todos los congresos algo nuevo aparece. Un médico que deja de estudiar es un médico que queda obsoleto, imagínense la neurología. Totalmente.